Ya, entonces, acá yo pongo las dos restricciones de los subtour, y después nuevamente me voy a Oye, Eclipse, Fabián, ¿sí? que me queda una duda con la segunda restricción. ¿Esta? Sí, porque como menor igual a 2. Sí, mira, fíjate que acá tienes que poner todos los arcos que están involucrados en el subtour. Como puedes ver acá, acá igual faltó, ya, sí, que fíjate que voy a ver solamente este subtour. Entonces parto en el 3, del 3 se va a ir al 5 y también se va a ir al 7. Entonces activa este arco, también este arco de acá. Después voy a pasar al nodo 5. El nodo 5 es este de aquí. Este es el nodo 5. Voy a pasar al nodo 3. O sea, acá, acá. O sea, aquí faltó un doble arco, por si acaso. Después los pongo. Del 5 voy a ir al 3. Y después del 5 también debería ir al 7, pero no está. A ver. Voy a ver si por la otra solución si está. Pues el 5. Ya, a ver. Esto es lo mismo. Entonces, ya. Entonces acá solamente habría uno. Entonces, después del 5, acá, del 5 yo voy al 3, me voy a devolver al 3, y después del 5 no visito ninguno más. Después voy a ir al 7, y en el 7, este es el 7, del 7 voy a ir al 5, y también voy a ir al 6. Entonces después acá me devuelvo nuevamente. Voy a ir al 5 y después voy a ir al 6. Y así lo tienen que hacer como para cada uno de los otros nodos. Entonces acá, este nodo de acá, se visita dos veces. Entonces va a ir como del 5 y después del 5 al 3 nuevamente. O sea, acá este es doble. Acá como se puede ver es del 3 al 5. Pues si me voy del 5, el 5 va al 3. Entonces acá debería ser, debería ser de la siguiente manera. Entonces del 3 al 5, del 5 al 3, va a ir del 3 al 7, pero del 7 al 3 no va. Entonces, a ver, del 3, sí, va a ir al 7, pero del 7 no va a ir al 3. Sí. Entonces después del 5, acá el 5 va a ir al 3, pero no va a ir al 7, entonces esta la sacamos. Y después del 7 va a ir al 5, entonces acá, esta que activa. Entonces de todos estos arcos tiene que ser menor o igual que 2, porque son 3 nodos los que están participando en el subtour, 3 menos 1 es 2. Entonces de todo esto tienen que haber solamente 2 arcos, los que se pueden activar. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Pasamos a agregar estos arcos a la restricción y la ponemos más acá. Entonces acá está del 3 al 5, que sería la 2, 4, y después también del 4 al 2 sería 2 menos 1. Estoy poniendo este subtour de aquí. Esto lo voy a borrar porque ya estaba puesta. Después pongo el otro subtour, que sería este de aquí. Entonces acá fíjense que sería el 3 al 5 y el 5 al 3, que sería lo primero, este de acá. Después pongo del 7 al 5, sí, pongo 7, 5, que sería esta la borro porque no debería haber estado. Y pongo después esta de acá, la del 3 al 7. Entonces sería esa del 3 va a ir al 7. Entonces esta sería. Y ahí estarían los 4 nodos que deberían estar. 3 menos 1 es 2. Entonces son 3 nodos los que participan en el subtour, menos 1 se pueden activar de estos 4 solamente 2 nodos o en verdad ninguno, porque es menor o igual. Entonces resuelvo y veo lo que lanza. Saco esto y veo el archivo que se generó. Acá como pueden ver, voy a ver si en verdad es el mismo que está acá. O sea, del 3 va a ir al, o sea, del 0 va a ir al 1,
después del 2 va a ir al 4, si es lo mismo, después del 3 va a ir al 1 nuevamente, sí, acá está, y del 3 va a ir al 5, sí, es lo mismo que está. No, al final no ha cambiado mucho, del 4 va a ir al 5, sí, acá, después del 5, del 4 va a ir al 5 y también va a ir al 10, después del 5, fíjense que acá en el 5, este nuevo 5 no va a ir a ninguno, tal como está acá, del 5 no va a ir a ninguno, y después del 6 tampoco no va a ir a ninguno, el 6 tampoco va a ir a ninguno, del 7 va a ir al 5, 7 va a 5, y aquí cambió algo, porque el 7 del 7 ahora debería ir al 3, y también ahora debería ir al 5. Después del 8 debería ir al 7, 8 al 7, sí. Del 9 no debería visitar ningún nodo, y después del 10 tampoco. Ya, entonces esto es lo que vamos a cambiar ahora, que donde le puse antes el @ec, que sería de igualdad, cambió todo el problema. Ya, entonces lo vamos a copiar esto. Después esto yo se lo voy a subir actualizado, así que no se preocupen. Pero la idea es que entiendan cómo es como el algoritmo en sí. Entonces esto lo vamos a sacar y vamos a actualizarlo. Ya, fíjense que acá tienen que activar al final como todos los nodos que están como señalizados, po. Entonces del 1, fíjense que va a ir al 3, si eso está bien. Después terminamos acá, mejor verlo acá. Entonces, separan el nodo 1, van al 3. Ya, eso ya está listo. Después eh, del nodo 2 se va a visitar el nodo 4, que sería este de aquí. Después en el 3 se va a devolver al 1, del 3 va a ir al 1 nuevamente, pero también se va a visitar el nodo 5 en este caso, el nodo 5. Entonces del 3 va a ir al 5, ahí estaría ese. Posteriormente se van al nodo 4, entonces del 4 van a ir al 5, del 4 van al 5 y también al 10, que sería este de aquí. Entonces acá no se visita el nodo, este arco de aquí, porque del 2 al 4, no, sí, perdón, sí, me equivoqué. Entonces este sí debería estar activado, del 2 van al 4. Entonces del 4 van al 5 y del 4 al 10 también. Del 5 no van a ninguno. Del 5, eso ya eran de los que se visitaron antes. Después del 6 no se visita a nadie. El 7 se va al 3 y también al 5. Entonces acá el 7 se va al 3 y también al 5. Sí, este de acá también. Después del 8 se debería ir al 7, del 8 al 7. Después del 9 no se visita a nadie y del 10 tampoco. Entonces fíjense que del 6 no se va al 7, entonces este no debería estar activado. Del 7 tampoco no se va al 6, sino que el 7 se va al 3, se va al 5 y el 8 no estaría. Entonces ahí estarían como todos los arcos que deberían estar activados. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, ahí están los 9. Entonces fíjense que acá nuevamente se generan dos subtours, en cuanto que el mismo de recién, pero ahora serían como con otros nodos. Entonces sería como menos parecido a este de acá, pero la diferencia es que ahora se está activando del 3, está yendo al 5, si este sí va, después del 5 está yendo, no, el 5 no visita al 3 después del 3 ya no visita el 7, pero después del 7 sí se visita el 3, entonces del 7 sí va al 3. Y también del 7 se visita el 5, que ahí estarían los 3, y eso tiene que ser la cantidad de nodos que participan, menos 2, ahí estarían todos.
Entonces después, fíjense que esos serían los dos subtours que se generan, y se pone lo mismo después en Eclipse. O sea, que sería del 0 al 2 y bueno, hasta sería el subtour 3. Entonces, empiezo acá nuevamente y veo del 0 al 2 y del 2 al 0, que sería este de aquí, y después se genera este subtour, que sería básicamente lo mismo que está acá. Entonces, copio y pego lo mismo. Entonces sería del 2 al 4, sí, del 2 a 4, y este de acá no debería estar, ¿no? Después sería del 7 al 3, que sería este, y después sería finalmente del 7 al 5. Del 7, del 7 al 3 y del 7 al 5. Sí, ahí estarían todos. Este debería ser al revés, debería ser 6, 2. Y eso sería 3 menos 1. Después esto lo resolvemos y nos fijamos nuevamente en el próximo. Entonces aquí se generó uno nuevo y deberíamos estar en esta acá. Entonces fíjense que sería, por ejemplo, del 1 al 3 ya no está activado. O sea, el 1 al 3 ya no está. Entonces esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Esa es como la idea que se tiene que hacer como para cada uno de los nodos. Sacamos esto y lo ponemos acá. Ahí estaría. Entonces después acá se va del 1, finalmente no se visita ningún nodo. Acá no se visita ningún nodo. Después del 2 se va al 4, ¿sí? Este no debería estar, entonces se saca. Ahí sí. A ver, lo voy a cambiar de color mejor. Lo voy a poner de color verde. Ahí. Entonces después del 2 se va al 4, ahí. Después el 3 no visita a nadie. El 3 no se va a nadie. Entonces esta la vamos a sacar por mientras. Después del 4 se visita al 2 y también al 10. Entonces al final este estaría visitado dos veces. Ahí estaría. Y se visita el 10, ahí. Después del 5 se va al 3. Después del 5 se visita nuevamente el 3. Entonces acá este estaría visitado por este. Ya sí. Del 5 se va al 3 y del 5 al 4. Entonces ahí estaría ese de acá. Después no se visita ninguno más. Del 6 se va al 7. Ahí. Del 6 se va al 7. No se visita ninguno más. Y después del 7 se va al 6 nuevamente, que sería este subtour. Después finalmente del 8 se va al 7. 8 al 7. El 9 no se visita ninguno y en el 10 tampoco. Ahí estarían todos. Vamos a ver la cantidad de nodos que quedaron activados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta uno. A ver. Entonces, del 1 no se visita nadie. Del 2 sería el 4. Del 3, ninguno. Después del 4 se visita el 2 y el 10. Del 5 sería el 3, el 4. No sería ninguno más. Del 5, o sea, perdón, del 5 sería el 3 y el 4, ¿sí? 3 y 4. Después del 6 sería el 7, ¿sí? El 7, del 7 sería el 3, ahí está el que faltó. Del 7 se visita este de acá. Del 7 también se visita el 6, ¿sí? Del 7
al 6, ¿sí? Después del 8 se visita el 7, ya está listo, y después no se visita ninguno más, del 9 ninguno y del 10 tampoco. Entonces ahí estarían los 9 arcos que tienen que quedar activados. Como se pueden fijar acá, quedan dos subtours, sería este de aquí y este de acá. Entonces ahora los vamos a quitar. Ahí. Entonces fíjense que sería primero este arco de aquí, o sea, esos dos nodos sería así, 5 6 6 5, y sería este de acá también. El 1 3 en ese caso sería, sí, 1 3 y 3 y 1. O sea, 1 3 y 3 y 1. Ahí estarían. Entonces serían dos subtours, no hay ninguno más. Entonces lo compilamos y vemos el nuevo resultado que dio. Entonces, esta sería la siguiente. Fíjense que ahora sí se activa el nodo. Voy a ver si se genera más o menos lo mismo. Y después del 2 no va nadie. Sí. Vamos a copiar y pegar esto de acá. Y lo vamos a poner acá. Ya, una vez hecho eso, vamos a ver nodo por nodo. Entonces del 1 sí se va al 3, esto sí está bien. Después del 2, el del 2 no se visita a nadie, entonces vamos a quitar una de estas dos. Después del 3, no se visita a nadie, del 3. Entonces después quizá esto de acá sí pueden quedar activados. Entonces veamos al tiro, sí que del 5 se activa el 3, sí se activa, y del 7 también se activa el 3. Así que vamos a dejar los otros que estaban ahí. El 4, del 4 se visita el 2 y el 10, así que eso está bien. Después del 5 se visita el 3 y el 4 y el 7. Después del 5 se visita el 3, el 4 y el 7 se visita este de acá. Del 5 se visita el 3, también el 4, ¿sí? 5 3, entonces sería 5 3, 5 4 y 5 7, ¿sí? Después del 6 se visita el 7, del 6 el 7, y después del 7 sería el 7 va al 3, y también el 7 va al 8 acá, 7 va al 8, y después del 8 no se visita nadie, el 9 tampoco, y del 10 tampoco. Entonces quería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí estarían los 9 arcos activados. Como pueden ver, se genera el mismo subtour de antes, que sería el que este de acá, pero van cambiando como los índices que se van activando. Entonces acá este ya no se genera y se genera este de acá. Entonces hay que tener cuidado con los signos, o sea, con los índices en este caso, porque en este caso, voy a ver si. En este caso, del 5 se va al 3, ¿sí? Del 5 se va al 3, y también del 7 se va al 3, ¿sí? Este debería estar activado, y después por último del 7 al 5, ¿sí? En este caso sería del 5 al 7, sería al revés. Entonces se van presentando como los mismos arcos, pero de distinta manera, o sea acá, menos 2. Entonces este es el subtour, el que viene sería este de acá, y ahí. Subtour 5, habría que agregar el que recién generamos. Entonces, va a ser como lo mismo que habíamos hecho aquí. No, más arriba, era el 3, era este de acá. Entonces en el 5 va a pasar esto de acá.
Ahí. Entonces, acá sería del 5 al 3, que sería al revés, el 4, 2. 4, 2. Entonces sería 4, 2. Después sería el 6, 4. Ahí está el 6, 4. Y después sería al revés. Sería el 4, 6. A ver, 4. Sería el 6, 2. 6, 6, 2. Y este sería el 4, 6. Sí, ahí está bien. Entonces lo guardamos y aquí estaría listo el subtour. Y lo compilamos. Después vemos la solución y vamos a ver. Esto lo vamos a sacar. No, tenemos que pasar al siguiente. Este de aquí. Entonces, la solución general es la siguiente. Ya, fíjense que ahora del 1, efectivamente, del 1 se va al 3. Del 1 visita al 3, ¿sí? Después, cuando vamos del 2, del 2 se va al 4, entonces del 2 va al 4, ¿está bien? Del 3 va al 5, acá, el 3 va al 5, ¿sí? Y después del 4, el 4 visita al 5 ahí. Después del 5 se va al 7, el 5 va al 7, sería esta de acá. 5 va al 7. Después del 6 no se visita ninguno. Después del 7, el 7 va al 3, ¿sí? Del 7 va al 3 y también va al 6, también va al 8, que sería este de acá. Del 8 no se visita ninguno, el 9 tampoco, y el 10 va al 4. Ahí estaría. Creo que se generó un subtour, sería acá 3 al 5, y después del 5 se visita al 7, el 3 al 5, y el 5 se visita al 7, y después el 7 nuevamente visita al 3. Ahí. A ver, entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, hay un subtour, o sea, hay uno que no se generó, que sería este de acá. Sí, porque el 1 al 2 y el 2 al 1 no se genera. Ya, ahí sí. Entonces se generó nuevamente este subtour, pero con otros matices. O sea, eh, debería ser como de. Sería este de acá. Pero la diferencia es que ahora va a ser, por ejemplo, del 3 se va al 5. Del 3 se va al 5. Del 3 se va al 5. Después del 5 se va al 7, ¿sí? Y del 7 se va al 3. Sí, ahí estaría bien. Entonces, esto lo resuelvo. Y ahí estaría la nueva solución. Entonces paso al siguiente. Esto lo borro. Veo la solución. Entonces ahora sería del 1 se va al 3, ¿sí? Del 1 se va al 3 y después del 2 se va al 4, exactamente. Después del 3 se va al 5, o sea, del 1 al 3, después del 2 al 4, después del 3 se va al 5,
¿sí? Después del 3 al 5, después del 4 se va al 5, después del 5 se va al 7, o sea, después el 5 decide al 7, después, ojo que del 7 se genera el 3, el 3 al 5. O ese subtool está súper raro. Mm, ya. A ver. Que abres una consulta, se entiende lo que se va generando, ¿cierto? O sea, que tienen que ir como eliminando los subtours y de esa manera después como que los arcos estarían direccionados como a cada uno de los nodos, de tal manera que se visiten todos y no dejar como, por ejemplo, acá el nodo 9 sin visitar. Sí, sí se entiende. Ok, Sí, se entiende todo. sí, lo que pasa es que el método en sí es bastante engorroso, lleva harto tiempo, y yo en verdad lo tenía listo de antes, pero por temas técnicos me equivoqué en poner como el símbolo de la restricción, lo puse como igual, tendría que ser menor igual. Entonces, por eso que me llevó tanto tiempo. Pero yo creo que igual con eso entendieron más o menos cómo se debe hacer, ¿cierto? Sí, sí, sí se entiende. Ya, bacán. Sí, al Es que- final la solución tiene que ser una que pase por todos los nodos. exacto, que tiene que pasar por todos los nodos y no se tienen que generar subtours. Por ejemplo, si acá en este caso, ya, no sé, supongamos que, es que lo que pasa es que si se genera un subtour, no se van a poder visitar todos los nodos. Eso es lo que va a pasar finalmente. Entonces, por ejemplo, acá, en la última, o sea, esto se supone que debería estar malo, o sea, no sé si está malo en verdad, pero en este caso, fíjese que están todos los nodos visitados. ¿Se dan cuenta? Y no se genera ningún subtour. Entonces, tienen que llegar como una solución más o menos así. Yo no sé si esta solución es la óptima, pero en su momento cuando lo estaba haciendo sí lo era. Así que yo en verdad voy a corregir lo que hice, porque cuando lo estaba haciendo, y ustedes están de testigo de que se generaba siempre este subtour de acá. Entonces, quizás lo mejor sería como poner todos los arcos dobles en este subtour y decir que sean menor o igual que 2, para ver qué es lo que pasa. Y eso sería, o sea, en verdad yo creo que lo mejor que se tendría que hacer en los casos que se generan este tipo de subtour es ponerlo de manera doble, o sea, que por ejemplo del 3 al 5 y del 5 al 3 sea menor o igual que 2 y así, como ir poniendo cada uno de estos. Pero no sé si con eso igual se soluciona el problema. Ya, entonces, al parecer se tiene que ir acotando mucho más, pero no sé por qué no funciona ahora. Y como ya estamos terminando ya como la hora de la ayudantía, dejémoslo hasta acá. Lo importante es que se entienda de cómo se hace de paso a paso y después si ustedes tienen alguna duda con su proyecto, me avisan solamente y ahí le vemos una hora para poder como verlo. Así que eso, muchas gracias por asistir y espero que les vaya bien en todo.